Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. ¿Qué pasarías si te dijera que la historia de David y Goliat no es solo un relato bíblico, sino que tiene raíces aún más profundas en la historia antigua? Y si te contara que Goliat no era simplemente un gigante solitario, sino parte de una saga épica de valientes guerreros. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la verdadera historia de Goliat y sus hermanos, donde la realidad supera con creces la ficción. En el antiguo relato bíblico, la figura de Goliat emerge como un coloso entre los hombres, un campeón formidable del campamento filisteo. Pero, ¿qué nos revelan realmente las descripciones detalladas de su equipo y armamento? Vamos a traducirlo a un lenguaje más accesible para nosotros, alejándonos de los antiguos términos como cubits y ciclos, y adentrándonos en un análisis más tangible. Imagina a Goliat como un gigante corpulento, con una estatura de al menos 9 pies y 9 pulgadas, un ser cuya mera presencia imponía respeto y temor. Pero su poderío no se limitaba solo a su tamaño. Vestido con un casco de bronce reluciente, portando una armadura de escamas que pesaba tanto como 5000 siclos de bronce y con espinilleras y una jabalina también de bronce, Goliat se erguía como una fortaleza viviente. Su lanza, con un asta que se asemejaba a la viga de un tejedor, llevaba en su punta una hoja de hierro cuyo peso alcanzaba los 600 siclos. Imagina el impacto que debía tener cuando se lanzaba hacia sus enemigos. Y para completar su impresionante arsenal, un escudero caminaba a su lado, preparado para asistirlo en la batalla. Así que cuando nos enfrentamos a la historia de Goliat, no solo nos encontramos con un gigante físico, sino con un guerrero hábilmente equipado, cuya habilidad y destreza en combate lo convertían en un adversario casi imposible de derrotar. Imagínate a Goliat, enfundado en lo que podríamos comparar con una armadura de cuerpo completo. Los filisteos habían ideado una vestimenta que se asemejaba a un manto grueso, con láminas de bronce superpuestas desde el hombro hasta la rodilla, proporcionando una sólida defensa contra las armas cortantes y letales del enemigo. Esta armadura, de un peso estimado de alrededor de 5000 siclos de bronce, equivalente a unas 175 a 200 libras, era como un escudo impenetrable para su portador. Pero eso no era todo. Goliat llevaba consigo más que solo una capa de protección. Un casco de bronce cubría su cabeza, espinilleras de bronce resguardaban sus piernas y una lanza o jabalina de bronce descansaba en su espalda. Pero lo más sorprendente era la punta de esta lanza, que solo pesaba 600 siclos de hierro, aproximadamente 20 a 25 libras, añadiendo un peso adicional a su arsenal mortífero. Y no podemos olvidar mencionar a su acompañante, un escudero que lo asistía en la batalla. No se trataba de un simple escudo de mano, sino de un tipo de protección más robusta y grande, indicando que Goliat no marchaba solo hacia el campo de batalla. Así que cuando nos adentramos en la figura de Goliat, no solo vemos a un gigante físico, sino a un guerrero formidablemente armado, cuyo equipo y habilidades lo convertían en una fuerza imparable en el fragor de la batalla. Era un escudo imponente, tan alto como un hombre adulto. Este escudo no era solo para cardúmenes, era una defensa crítica contra el reinado de las flechas que podían venir hacia él. Así que imagínate esto junto a su armadura personal. Goliat tenía a otro hombre corriendo frente a él, llevando un escudo tan grande como una persona, todo para ofrecerle una defensa adicional. Imagínate esa escena. Piensa en lo desalentador que sería enfrentarte a un gigante así vestido con una armadura pesada.
Verdaderamente, cualquiera estaría en una seria desventaja al tratar de desafiarlo en combate. Reflexiona sobre la presencia y preparación de este imponente luchador. Goliat se puso en pie y se lo mostró a los leones de batalla de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis salido a prepararos para la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros no sois siervos de Saúl? Elijan un hombre para ustedes y hagan que baje a mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces nos convertiremos en tus siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Samuel capítulo 17, versículos 8 al 9. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, a saber, el combate representativo o un conflicto uno contra uno. Él representaba a las fuerzas filisteas, y quienquiera que Israel escogiera, representaría a las fuerzas israelitas. El resultado fue simple. El bando cuyo campeón ganara sería declarado ganador, mientras que el ejército del otro bando se enfrentaría a una derrota total. No hay necesidad de traer a todos tus soldados a esta batalla. Solo elige un guerrero para enfrentarme y lucharé contra él. Yo soy el campeón, no tengo rival. Goliat no se limitó a lanzar este desafío y desaparecer. No, persistió en su desafío durante 40 largos días. El filisteo Goliat salió por la mañana y por la tarde y se mantuvo firme durante 40 días. Un tal Samuel, capítulo 17, versículo 16. Salió a la calle todas las mañanas y tardes durante más de un mes, haciendo alarde de su tamaño y fuerza, desafiando a alguien a desafiarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judea, cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para alistarse en el ejército. En realidad, lo más probable es que David no estuviera al tanto del conflicto entre los israelitas y los filisteos. En ese momento, es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesse estaba envejeciendo y probablemente no podría completar el viaje a través de las montañas por su cuenta. Entonces llamó a su hijo menor y le dijo: David, necesito que me hagas un mandado. Entonces Isaí dijo a David, su hijo: toma para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y corre rápidamente al campamento a tus hermanos. Además, lleva estos 10 cortes de queso al comandante de la unidad. Mira cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Un capítulo 17 de Samuel, versículos 17 al 18. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño con un guardián, recogió las provisiones y se fue tal como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en formación de batalla, gritando el grito de guerra. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 20, cuando David se aproxima a las afueras del campamento israelita, nota que las tropas se están preparando para la batalla y escucha el clamor de guerra. Curioso por saber qué está sucediendo, decide acercarse para observar. Dejando su equipaje al cuidado del encargado correspondiente, David se dirige rápidamente hacia la primera línea para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del encargado del equipaje. Entonces David dejó sus provisiones al cuidado del guardián de provisiones. Corrió a las filas y fue a saludar a sus hermanos mientras hablaba con ellos. He aquí al campeón. El filisteo de Gat, llamado Goliat, venía del ejército de los filisteos y volvió a pronunciar estas mismas palabras. Y David lo oyó. Mientras está parado allí con sus 3 hermanos,
David escucha un fuerte grito desde el otro lado del valle e instantáneamente todos en su vecindad inmediata corren hacia la parte de atrás y se arrastran dentro de sus tiendas. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y se asustaron mucho. Tenga en cuenta que David nunca ha visto ni oído hablar del desafío de este gigante de Gat. Mientras mira a través del campo de batalla, ve al gigante de un hombre cubierto con armadura, gritando amenazas y desafío y maldiciendo al Dios de Israel. Recuerde, este es el día 41 en que los israelitas se han enfrentado a Goliat, pero esta es la primera vez que le ha sucedido a David. Entonces David habló a los hombres que estaban a su lado. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite de Israel la vergüenza de su burla? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha burlado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron, eso es lo que se hará por el hombre que lo mate. David entonces tiene una reunión con el rey Saúl. David le dijo a Saúl, que no falte el valor de nadie por causa de él. Goliat, tu siervo, saldrá a pelear contra este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, no puedes ir contra este filisteo para pelear contra él, porque eres un hombre joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo libraba de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por los bigotes, lo golpeé y lo maté. Y Saúl dijo a David, vete, y que el Señor esté contigo. Entonces Saúl vistió a David con sus vestidos, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y le puso una armadura masculina. Entonces David se puso la espada sobre la armadura y trató de andar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado a ellas. Y David dijo a Saúl, no puedo ir con ellos porque no estoy acostumbrado a ellos. Así que David se los quitó. Entonces tomó en su mano su bastón de pastor, escogió para sí 5 piedras lisas del lecho del arroyo y las puso en su bolsa de pastor que tenía, es decir, en su bolsa de pastor. Y Saúl, con la honda en la mano, se acercó al filisteo. Aquí tenemos a David vestido con su atuendo de pastor más simple y equipado con sus herramientas más simples de pastoreo, la honda y el bastón, y está preparado para la batalla. Ahora llegamos a un momento crucial. El filisteo se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, se acercó y lo despegó porque no era más que un joven de tez rubicunda y aspecto hermoso. El filisteo dijo a David, soy yo un perro, para que vengas a mí con varas de pastor. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo dijo también a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con una espada, una lanza y una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has insultado hoy. El Señor te entregará a mí, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Piensa en lo que podría suceder. David se mantuvo valiente e inquebrantable ante un gigante imponente. Todo lo que David tenía era una simple honda y una sola piedra para enfrentarse a un gigante con armadura que pesaba hasta 200 libras. Una sola piedra voló con un rápido fuf, 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 y así la batalla terminó. Goliat cayó tan insignificante como un montón de piedras. Y para que toda esta congregación sepa que el Señor no salva con la espada ni con la lanza,
porque la batalla es del Señor, y Él os entregará a nosotros. Cuando el filisteo se levantó y se adelantó para encontrarse con David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la arrojó y golpeó al filisteo en la frente. La piedra le penetró en la frente y cayó boca abajo en el suelo. David venció al filisteo con una honda y una piedra, y lo hirió y lo mató. Pero David no tenía espada en la mano, así que corrió y se puso sobre el filisteo. Agarró su espada, la sacó de una vaina, lo mató y le cortó la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón había muerto, huyeron. Los filisteos no regresaron después de eso. Cuando se dieron cuenta de que su campeón ya no estaba vivo, dividieron la escena. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron con gritos y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y las puertas de Ecrón. Y los filisteos, heridos de muerte, cayeron por el camino de Sayaram. Hasta Gat y Ecrón, los hijos de Israel regresaron de su persecución de los filisteos y saquearon su campamento. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, donde David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. La historia bíblica de David y Goliat ha perdurado a lo largo del tiempo como una de las narrativas más emblemáticas y poderosas en las Sagradas Escrituras. Más allá de ser simplemente un relato, representa una lección perdurable sobre valentía, fe y la capacidad de superar los desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, dentro de este relato legendario surge una cuestión que ha intrigado a eruditos y estudiosos durante siglos. ¿Era Goliat un nefilim? Algunos eruditos postulan que Goliat el Hitita, un residente de Gat, podría haber sido miembro de la misteriosa raza de los nefilim, seres de gran estatura y poder mencionados en varias partes de las Escrituras. Esta teoría añade una capa de misticismo a la figura imponente de Goliat, sugiriendo un linaje sobrenatural que lo coloca en un plano más allá de lo humano. Por otro lado, hay quienes argumentan que Goliat era más probablemente un refaíta. Según esta interpretación, los nefilim fueron eliminados durante el diluvio en tiempos de Noé, y solo la familia de Noé sobrevivió para repoblar la tierra. En la Biblia se menciona a los refaitas como una raza de gigantes que habitaban en la región donde se encontraba Gat, lo que respalda la idea de que Goliat pertenecía a este linaje de guerreros colosales. De entre el remanente de los gigantes conocidos como los Refayim, solo quedó Og, el rey de la cuenca. Se dice que su cama era un armazón de hierro de dimensiones impresionantes. En la ciudad de Raba de los amonitas, esta cama medía 9 cubits de largo por 4 cubits de ancho, utilizando el cubit de un hombre desde el antebrazo hasta el extremo del dedo medio. Así, el territorio de esta tierra fue adquirido. En ese tiempo, otorgué a los rubenitas y a los gaditas la región de Aurora, adyacente al valle del Arnón. Además, les concedí la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades, así como el resto de Galaad y la abadía. La otra mitad de la región montañosa de Galaad y el reino de Og fueron asignados a la media tribu de Manasés. Esta área era conocida como la región de Argob, respecto a Basán, también llamada la tierra de Rafael. Muchos expertos sostienen la teoría de que los filisteos tenían su origen en un grupo conocido como los anaseos. Esta idea cobra fuerza especialmente al considerar que Gat, la ciudad de donde provenía Goliat, era un destacado centro anaseo en la región. Algunos investigadores han sugerido que los antecedentes familiares de Goliat
podrían rastrearse de una manera que sugiere la presencia de un patrón genético conocido como herencia autosómica dominante. Este patrón genético podría estar relacionado con condiciones que conducen a un crecimiento extremadamente alto, como la acromegalia familiar o el gigantismo. Estas condiciones médicas podrían explicar la impresionante estatura y la fuerza sobrehumana que caracterizaban a Goliat, lo que refuerza aún más la idea de que era un guerrero formidable y superior en el campo de batalla. En las narrativas bíblicas, Goliat es retratado como un hombre de estatura impresionante. Después de la caída de este legendario guerrero, surgen las historias de los 4 hermanos de Goliat. En una de estas ocasiones, durante una guerra con los filisteos en Gob, Hanán, hijo de Jaeri, oriundo de Belén, logra abatir a Goliat, el gitita, cuya lanza era tan grande como una viga de tejedor. Estas figuras imponentes, Lami, Sav, Ishbi-Benob y el cuarto, cuyo nombre no es mencionado, son notables por su estatura y fuerza excepcionales. Uno de ellos, en particular, destaca por poseer 6 dedos en cada mano y 6 pies en total. Cada uno de estos guerreros no solo representaba una amenaza para sus adversarios, los israelitas, sino también para sí mismos. Equipados con armas de tamaño y poder increíbles, estos personajes se destacaban en el campo de batalla como gigantes entre los hombres. Aunque sus nombres pueden no resonar tan ampliamente como el de su famoso hermano Goliat, la existencia de Ishbi-Benob cuenta una historia igualmente convincente sobre la confrontación de obstáculos, la lucha por la redención y la compleja realidad de vivir bajo la sombra de logros extraordinarios. En los días posteriores a la derrota de Goliat a manos del joven David, armado solo con su piedra y su honda, los filisteos y los israelitas continuaron enfrentándose en conflictos. Entre las filas del ejército filisteo se alzaba Ishbi-Benob, un gigante formidable que compartía lazos de sangre con Goliat. Ahora, una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. En medio del campo de batalla, mientras David y sus siervos luchaban valientemente contra los filisteos, el cansancio comenzó a abrumar al rey de Israel. En ese momento crítico, Ishbi-Benob, entre los descendientes del gigante, avanzó con determinación. Armado con una lanza de impresionante peso, 300 siclos y 6 libras de bronce, y con una espada nueva reluciente en mano, Ishbi-Benob se propuso acabar con David de una vez por todas. Sin embargo, en su determinación, Ishbi-Benob olvidó considerar la intervención divina y como consecuencia todos los combatientes perecieron en la batalla ese mismo día. Este episodio nos recuerda que, aunque aquellos que se oponen a los seguidores de Dios a menudo parezcan fuertes, inteligentes y seguros de su éxito, ningún poder terrenal puede igualar el poder de Dios. Independientemente de cuán formidables, inteligentes o confiados puedan ser al final, nadie puede resistir el poder omnipotente de Dios. En el momento preciso, Abisai, uno de los valientes seguidores de David, intervino y de manera asombrosa salvó a David de la amenaza mortal. Este evento sirve como un recordatorio impactante de la supremacía divina y la protección divina que guía a aquellos que siguen fielmente el camino de Dios. Pero Abisai, hijo de Zeruya, acudió en auxilio de David y derrotó al filisteo, poniendo fin a la amenaza que pesaba sobre el pueblo de Israel. En reconocimiento a su valentía y lealtad, los hombres de David le hicieron un juramento solemne. No volverás a salir con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel. Abisai, siendo el hijo mayor de Sarbia, hermana de David, demostró su vínculo familiar con su tío Joab y su primo Asahel.
Su coraje y fidelidad quedaron grabados en la historia cuando se unió valientemente a David en una misión audaz dentro del campamento de Saúl, donde lograron hacerse con la lanza y el cántaro de agua del rey mientras dormía. Durante la crisis provocada por la rebelión liderada por Absalón, David confió a Abisai una tarea de gran importancia al ponerlo al mando de una de las 3 divisiones clave de las fuerzas leales. Abisai también ocupó una posición destacada como líder del segundo nivel entre los 3 célebres guerreros, conocidos como los poderosos, según se relata en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 18. Así, Abisai, hermano de Joab e hijo de Zeruya, se destacó como uno de los líderes más valientes y respetados de Israel. Abisai, en un acto de increíble valentía, enfrentó a 300 hombres con su lanza y los derrotó, ganándose así una reputación entre los 3 guerreros más destacados. Esta historia resalta el coraje y la lealtad inquebrantable de Abisai hacia su líder, David. Sin embargo, más allá de los elogios merecidos para Abisai, es crucial reconocer la mano maravillosa de Dios interviniendo en el momento justo cuando David más necesitaba ayuda. Esta narrativa nos enseña que sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, aquellos que defienden una causa noble y cuentan con un defensor decidido nunca estarán solos. Abisai permaneció firme, sin retroceder, incluso cuando la situación parecía desesperada. En ese momento crucial, Dios envió su ayuda providencial. Es importante destacar que aunque el ayudante enviado por Dios fuera más joven y menos experimentado, David aceptó humildemente este apoyo. Aquellos que se mantienen firmes y no ceden al miedo encontrarán alivio y saldrán más fuertes y victoriosos. Tras la experiencia vivida, los seguidores de David llegaron a la conclusión de que su líder no debía arriesgarse de esa manera nuevamente. Fue fácil persuadir a David para que evitara el combate directo con Absalón, pues reconocieron la importancia de proteger la vida de alguien tan valioso como él, el luz y orgullo de Israel. A pesar de esta precaución, David continuó enfrentándose a los filisteos hasta que se tomó una decisión definitiva. Después de escapar del peligro por poco, todos estuvieron de acuerdo en que David, como figura central en la historia de Israel, ya no debería arriesgarse de la misma manera. Este acontecimiento marcó un cambio en la estrategia de guerra, priorizando la seguridad y protección de David sobre cualquier otra consideración. Abisai emergió como un héroe ese día al defender con valentía esta decisión, y David vivió para pelear otra batalla. La historia de Ishbi-Benob sirve como un poderoso recordatorio de la lucha continua entre los israelitas y los filisteos, así como de los riesgos que incluso los grandes líderes como David enfrentaban en el campo de batalla. La historia también destaca la lealtad y la amistad, personificadas en la rápida acción de Abishai para salvar a su rey, Saf. La Biblia menciona a Saf como uno de los descendientes gigantes de los Rafa, que residían en la ciudad filistea de Gat. En medio del fragor de la batalla, Saf se vio envuelto en un combate con Sibekai el Hushatita, uno de los combatientes élite de David. Sibekai, originario de la ciudad de Usa, destacaba como uno de los 30 valientes guerreros de David, conocidos por sus impresionantes hazañas individuales en el campo de batalla. Se le menciona en Crónicas, capítulo 11, junto a otros poderosos guerreros como Eli el Ajojita y Lami. Lami, el hermano de Goliat, también se destaca en esta narrativa. Con una lanza maciza y un asta gruesa, Lami se distinguía por su habilidad y fuerza en el combate. Su presencia en la historia subraya la influencia y la reputación de la familia de Goliat en el contexto de las batallas entre los israelitas y los filisteos.
La descripción de la lanza de Lamí como la viga de un tejedor nos brinda una imagen vívida de su tamaño y poderío. En la Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 5, se destaca la formidable presencia de este guerrero. Para comprender mejor esta comparación, es útil considerar el propósito de una viga de tejedor en el contexto de la época bíblica. Imagina una pieza cilíndrica de madera resistente y larga que se coloca sobre un telar para sostener los hilos verticales, conocidos como urdimbre. La función principal de esta viga de tejedor era mantener separados estos hilos de urdimbre, permitiendo que se enrollaran a medida que se tejía la tela. Al mantener los hilos de urdimbre estirados y organizados, el tejedor podía insertar los hilos horizontales, también llamados trama, hacia adelante y hacia atrás a través de los hilos de urdimbre. Esta meticulosa técnica de tejido requería una herramienta resistente y confiable para mantener la estructura de la tela en su lugar mientras se tejía. Por lo tanto, al comparar la lanza de Lamí con la viga de un tejedor, se destaca su imponente tamaño y su capacidad para mantener el dominio en el campo de batalla. Cuando la Biblia menciona la viga de un tejedor, en realidad destaca la notable robustez y grosor de esta viga, en lugar de su longitud. Este detalle se utiliza para resaltar el contraste con las lanzas más delgadas y comunes que se mencionan en otras partes de la Biblia que podrían ser utilizadas por una persona promedio. Entre los versículos bíblicos que mencionan la viga o lanza de un tejedor, dos de ellos hacen referencia específicamente a la lanza de Goliat. Esta narrativa de Israel triunfando sobre los gigantes filisteos nos muestra que el pueblo de Israel tenía la capacidad de vencer a enemigos formidables, incluso en ausencia de David. Estos valientes individuos llevaron a cabo hazañas notables, una vez que David dejó de enfrentarse a los gigantes. La legendaria victoria sobre Goliat seguramente alimentó las historias sobre el papel desafiante de David en los campamentos filisteos. David, sin lugar a dudas, era una constante fuente de irritación para ellos. Mientras Lamí intentaba imponer su dominio sobre David, su destino terminó reflejando el de su hermano. Sin embargo, es importante recordar que Lamí no estaba enfrentándose a cualquier persona ordinaria. Estaba desafiando a alguien respaldado por el poder de Dios. Aunque escuchamos poco sobre Lamí, su historia sirve como confirmación para los israelitas de que su verdadero poder no provenía de su número o armas, sino del Dios que lo respaldaba. Es interesante notar que la Biblia menciona a un gigante sin nombre que no es de Gat. Este gigante, descrito como teniendo 24 dedos en manos y pies, 6 en cada extremidad, también era descendiente de los gigantes. Esta vez, el gigante sin nombre se encontró frente a uno de los hombres poderosos de David, un soldado llamado Jonatán, el hijo de Shamilla, el hermano de David. Una Crónica, capítulo 20, versículos 7 al 8. Cuando se burló de Israel, Jonatán, el hijo de Samía, hermano de David, lo mató. Estos descendieron de los gigantes en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Aunque la Biblia no lo nombra directamente, nos enseña una lección poderosa a través de su historia, una lección sobre la humildad, una fuerza silenciosa que ni siquiera los gigantes más poderosos podrían comprender. El texto presenta a estos 4 individuos como Rafa, que según la versión estándar inglesa se traduce como gigantes. El término Rafa también se asocia estrechamente con los Rafaim. Esta conexión se destaca claramente cuando la Biblia utiliza Rafaim en plural y Rafa en singular para referirse a individuos como Saf.
Para profundizar en estas conexiones, las Escrituras señalan que los Anakim eran considerados parte de los Raphaim. Este enlace se evidencia en Deuteronomio, capítulo 2, versículos 11 y 21. Esta asociación tiene sentido, ya que Goliat y sus parientes están relacionados tanto con los Anakim como con los Raphaim. A pesar de su tamaño y fuerza formidables, estos guerreros fueron derrotados por David y sus valientes hombres. Este relato subraya la idea de que, aunque los oponentes de Israel fueran grandes y poderosos, no pudieron prevalecer sobre el pueblo de Dios. La intervención divina y la valentía de los seguidores de Dios aseguraron la victoria, incluso contra adversarios formidables como los Raphaim y los Anakim. Cada enfrentamiento contra los gigantes fortalecía la fe de los israelitas, porque reconocían que la batalla era del Señor, como se afirma en Samuel, capítulo 17, versículo 47, tal como David había declarado antes de su victoria sobre Goliat. Así, los hermanos de Goliat se convirtieron en parte de una narrativa más amplia, no solo como enemigos derrotados, sino como recordatorios eternos de que incluso los gigantes caen cuando se oponen a la voluntad de Dios. Los gigantes en la Biblia son a menudo representados como enemigos del pueblo de Dios y al final son derrotados. Su existencia sirve como un desafío y una prueba de fe para aquellos que confían en Dios y reconocen que ninguna adversidad es insuperable cuando se cuenta con su ayuda y guía. Los hermanos de Goliat representan los desafíos recurrentes que las personas a menudo enfrentan en la vida. Al igual que David y su médico tuvieron que enfrentarse a múltiples gigantes, nosotros también debemos estar preparados para enfrentarnos a obstáculos recurrentes. La lección aquí es de resiliencia y vigilancia continua. El poder de la fe y el coraje, como el triunfo de David sobre Goliat. La derrota de los hermanos de Goliat reitera el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria anterior, podrían haber bebido del mismo pozo de fe y audacia para superar lo que parecían desafíos imposibles. El legado de David consistió no solo en lo que fue capaz de lograr, sino también en lo que fue capaz de dejar atrás a un pueblo que estaba listo para ganar. Las victorias de David fueron significativas no solo para él, sino también para aquellos que, a través de su instrucción y ejemplo, aprendieron a obtener victorias para sí mismos. Con el fin de allanar el camino para el éxito de Salomón en el futuro, David primero debe derrotar a sus oponentes en el presente. El éxito que estamos teniendo en este momento no solo es beneficioso para nosotros en el aquí y ahora, sino que también proporciona algo valioso a las generaciones futuras. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, cautiva a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 7. Ahora bien, sucedió cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí mismas, a quien quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de la humanidad y les dieron hijos. Esos eran los hombres poderosos que eran de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad de la humanidad era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de sus corazones era solamente el mal continuamente.
Así que el Señor se arrepintió de haber hecho a la humanidad en la tierra y se entristeció en su corazón. Entonces el Señor dijo: voy a exterminar de la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Había un problema con los matrimonios mixtos, impíos, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante estos días de rápida expansión de la población, principalmente debido a la larga esperanza de vida en el mundo antes del diluvio, dice la Biblia. Y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Podemos deducir por qué Satanás envió a sus ángeles a casarse con mujeres humanas. Directa o indirectamente, Satanás intentó contaminar el acervo genético de la humanidad con corrupción satánica, plantando algo parecido a un patógeno genético con el fin de hacer que la raza humana no fuera apta para dar a luz la simiente de la mujer que el Mesías prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por un demonio, de modo que si Satanás lograba infectar a toda la raza, el libertador no podía venir. Satanás estaba a punto de triunfar. La humanidad se había corrompido tanto que Dios resolvió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos y confinar a los demonios que habían causado tal corrupción, asegurándose de que nunca pudieran repetir sus actos. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios nunca quiso que nos quedáramos estancados en nuestros caminos obstinados y desafiantes para siempre. Esto muestra que nuestro alejamiento de Dios ha llegado a una etapa crítica, un punto en el que no podemos simplemente regresar como si nada hubiera pasado. La paciencia de Dios no es infinita. Llegará un momento en el que decida que ya es suficiente. Esta es exactamente la razón por la que debemos anunciar hoy, no un mañana incierto, como el momento que elegimos para responder a la llamada de Jesús. No tenemos ninguna garantía de que Dios nos alcance de nuevo en un día diferente. Sin embargo, sus días serán 120 años. Esto es interesante, ya que el diluvio también ocurrió 120 años después de este anuncio. Luego leemos gigantes en la tierra en aquellos días. Esto se refiere a la progenie antinatural de la sociedad entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, había individuos de tamaño distintivo en la tierra tanto antes como después del diluvio, y también después. Estos antes del diluvio eran notables debido al elemento diabólico de su parentesco. Eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre, la gran maldad del hombre en los días de Noé. Cada intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Esta es una declaración poderosa y significa que ningún aspecto de la naturaleza del hombre no fue manchado por el pecado. Es difícil concebir una declaración más enfática de la maldad del corazón humano. Jesús dijo: como en los días de Noé, así también la venida del Hijo del Hombre será. Mateo. Desafortunadamente, muchas personas ignoran este pasaje. Antes del nacimiento de Cristo y en los primeros días de la Iglesia, los creyentes entendían a los hijos de Dios como seres espirituales o ángeles que se casaban con mujeres humanas y engendraban una enorme descendencia llamada Nefilim. Hoy en día, esta interpretación no es tan común, porque la gente de hoy en día a menudo rechaza las explicaciones sobrenaturales. Aunque muchos cristianos pueden aceptar eventos bíblicos como el nacimiento y la resurrección milagrosos de Jesús, encuentran difícil de creer el concepto de gigantes nacidos de humanos y espíritus. Génesis capítulo 6, versículo 6, nos dice que el Señor estaba arrepentido.
En algunas versiones de la Biblia, el término utilizado es arrepentirse. El término hebreo knokham, que se traduce como arrepentimiento o arrepentimiento, expresa una profunda tristeza o un suspiro pesado. Cuando leemos que el Señor se arrepintió, significa que Dios está hablando de una manera que podemos comprender, revelando sus emociones. Este pasaje de las Escrituras sugiere que las malas acciones humanas entristecieron profundamente a Dios. Dios encarna el amor puro. Él nos ama inmensamente y anhela nuestro bienestar. Nuestros pecados lo afligen profundamente y Él siente tristeza cuando nos desviamos del camino correcto. Algunas de las palabras más desgarradoras de la Biblia se encuentran en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. A Dios le sentó que todo ser humano, excepto la familia inmediata de Noé, tendría que ser destruido. Adoraba a los hombres y mujeres que había creado para que fueran como Él, aquellos que gobernarían la tierra y reflejarían su gloria. Pero ¿por qué los hombres de repente eran tan violentos? Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía, o era, al menos en parte, porque la humanidad se había mezclado con seres espirituales. Me gustaría argumentar a favor de esto último. Estos son los 3 puntos de vista principales con respecto a quiénes eran realmente los hijos de Dios. En primer lugar, algunos creen que fueron ángeles que cayeron de la gracia. En segundo lugar, otros argumentan que eran poderosos líderes humanos. En tercer lugar, está la opinión de que eran descendientes virtuosos de Set que se unieron en matrimonio con el linaje pecaminoso de Caín. La razón que apoya la creencia convencional de que estos hijos de Dios eran seres celestiales, que se relacionaban con mujeres humanas, que resultaron en los Nefilim, incluye un punto significativo, es que el término hijos de Dios apunta consistentemente a los ángeles dentro del contexto del Antiguo Testamento, lo que respalda esta interpretación. Job, capítulo 1, versículo 6. Y hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino en medio de ellos. Job capítulo 2, versículo 1 de nuevo, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos para presentarse ante el Señor. Job capítulo 38, versículo 7, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. En los 3 casos, los hijos de Dios son espíritus, seres angelicales, incluyendo a Satanás. Las frases usadas en Job sugieren que el capítulo 6 de Génesis se refiere a los ángeles espíritus. Número 2. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 2, contrastan a los hijos de Dios con el hombre, lo que implica que estos son seres no humanos. Génesis capítulo 6, versículo 1, dice que el hombre comenzó a multiplicarse y le nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para la humanidad, como se usa en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 2. Los hijos de Dios son contrastados con el hombre. Así, los hijos de Dios eran distintos del hombre y se casaban con todas las hijas de la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. Número 3. El contexto implica que los Nefilim fueron los descendientes resultantes de seres espirituales y humanos. Los Nefilim o caídos. En Génesis capítulo 6, versículo 4, hay personalidades misteriosas. Los hombres poderosos que fueron en la antigüedad, los hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos.
Simplemente dice, pero ¿por qué se mencionan los Nefilim en el capítulo 6 de Génesis, junto con los matrimonios mixtos de los hijos de Dios y las hijas del hombre? No está claro cómo surgieron estos poderosos hombres de renombre si no fueron el resultado de matrimonios mixtos entre seres espirituales y humanos. El versículo 6 de Judas plantea la posibilidad de que algunos ángeles abandonaran su legítimo hogar y perdieran su autoridad. Esta interpretación podría estar relacionada con el pasaje en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, que menciona matrimonios mixtos entre seres espirituales y humanos. Si Judas está sugiriendo este evento, podría estar señalando a los ángeles que abandonaron el cielo para habitar en la tierra, como se describe en Génesis. Esta perspectiva respalda la creencia de larga data de que los hijos de Dios se relacionaron con mujeres humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim. Aunque este concepto puede parecer extraño en la actualidad, no es más inusual que muchos otros relatos de la Biblia. La realidad es a menudo más extraña que cualquier cuento, y el universo que Dios creó es muy diferente de nuestra comprensión habitual. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más exacto ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o singularmente hombres poseídos por demonios, y las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas, versículo 6. Y ángeles que no conservaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada. A estos los ha guardado en restricciones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Judas, versículo 6, también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malignos. En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20, se nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre los espíritus encarcelados. Este pasaje relata cómo, tras su muerte, Jesús hizo una proclamación a los espíritus encarcelados que en tiempos pasados fueron desobedientes durante los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual solo unas pocas personas, 8 en total, fueron llevadas a salvo a través del agua. A pesar de que Dios decidió limpiar toda la tierra de la contaminación del pecado, encontró en Noé a un hombre con quien comenzar de nuevo. Noé, quien halló gracia a los ojos del Señor, no la ganó, sino que la encontró. Este concepto resuena tanto en el pasado como en el presente. Nadie merece la gracia, pero todos podemos encontrarla. El relato continúa con una referencia a Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde se afirma que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios llamó a Noé para construir el arca, y junto con sus hijos, Noé fue descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Esta caracterización especial de Noé destaca no solo su vida virtuosa, sino también su protección contra los planes malvados de Satanás, quien intentó introducir una influencia dañina en el linaje humano. Podemos entender que Noé tenía un tipo de bondad que viene de la fe, porque justo después de que terminó el diluvio y salió del arca, lo primero que hizo fue hacer ofrendas. Génesis capítulo 8, versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de toda clase de animales limpios y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé figurarán significativamente en el relato y Dios los usará para edificar el resto de la raza humana. Por la corrupción de la tierra y la gracia de Dios, también la tierra se corrompió y la tierra se llenó de violencia. Debido a la magnitud de la corrupción y la violencia en la tierra, Dios le dijo a Noé que juzgaría a los malvados junto con la tierra. Entonces vemos la frase, los destruiré con la tierra.
Algunos se preguntan si este es un juicio demasiado severo o si esto muestra que Dios es cruel o un monstruo. Sin embargo, desde la caída en el capítulo 3 de Génesis, todo ser humano tiene una sentencia de muerte. Dios le dijo todo esto a Noé con la intención de salvar a Noé y a su familia. En medio de tanta corrupción y juicio, también hay gracia. En lugar de aniquilar a toda la raza, Dios preservó un remanente. Parece que después del diluvio, los ángeles caídos una vez más cometieron sus pecados. Pero esta vez sucedió a una escala mucho menor en comparación con antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron a Moisés después de explorar la tierra de Canaán, trajeron esta noticia. Sin embargo, es más probable que estos espías realmente vieran a personas muy altas en Canaán y pensaran erróneamente que eran los Nefilim porque estaban asustados. Existe la posibilidad de que después del diluvio los demonios volvieran a entrar en uniones con mujeres humanas, dando lugar a más Nefilim.it. Incluso podría ser que algunos rasgos de los Nefilim fueran heredados a través de la línea familiar de una de las nueras de Noé. De todos modos, estos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. Y no fue solo entonces, cuando los israelitas derrotaron a estos gigantes nuevamente más tarde en su historia. Recordamos el diluvio en el tiempo de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca, 8 individuos justos que no estaban manchados por los pecados de los seres celestiales. Los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y atados con cadenas de oscuridad, según la historia. Oremos. Amado Señor, nos reunimos ante ti, buscando entendimiento e iluminación a través de tus sagradas escrituras. Nos has bendecido con estas palabras eternas, una guía para navegar por las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría mientras profundizamos en tus enseñanzas. Concédenos la claridad de mente y la pureza de corazón para captar su verdadera esencia. Concédenos la humildad de acercarnos a tus palabras con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que nos envuelven. Ayúdanos a dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y a abrir nuestras mentes para recibir tu guía divina sin prejuicios ni prejuicios. Que tus sagradas escrituras sean como un faro de luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y guiándonos hacia una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leemos y contemplamos resuene dentro de nosotros, conmoviendo nuestras almas e inspirándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Señor, te pedimos que nos guíes en nuestra búsqueda del conocimiento y la comprensión. Ayúdanos a discernir la verdad en medio de las complejidades de la interpretación y concédenos el discernimiento para distinguir entre tu sabiduría divina y la locura humana. Llena nuestro corazón de amor y compasión mientras estudiamos tus escrituras, recordándonos siempre la importancia de la bondad y la empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos inspiren a ser instrumentos de tu paz, difundiendo amor y comprensión donde quiera que vayamos. Deja que tus palabras sean una fuente de consuelo en tiempos de prueba, una fuente de esperanza en momentos de desesperación y una fuente de alegría en tiempos de celebración. Bendice a nuestra comunidad de buscadores, oh Señor, mientras caminamos juntos en nuestra búsqueda del crecimiento espiritual y la comprensión. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos y elevarnos unos a otros, fomentando un espíritu de unidad y cooperación arraigado en tu amor. Que nuestras acciones estén siempre inspiradas por el deseo de construir y fortalecer los lazos que nos unen como hermanos y hermanas en ti. Te pedimos, Señor,
que continúes guiándonos y protegiéndonos mientras navegamos por las complejidades de la vida. Que tus sagradas escrituras sean un ancla firme en las tormentas que enfrentamos, recordándonos siempre tu amor inquebrantable y tu presencia eterna. Permítenos encontrar consuelo y fortaleza en tus promesas, sabiendo que en ti encontramos refugio y seguridad en medio de cualquier adversidad. Que cada página que leemos de tus enseñanzas nos llene de esperanza y renovado vigor para enfrentar los desafíos que se presenten en nuestro camino. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las historias de las Sagradas Escrituras. Esperamos que este tiempo juntos haya sido enriquecedor para todos. Queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación y compromiso. Como siempre ha sido un placer narrar esta historia a un público tan maravilloso como vosotros. Que la paz y la gracia del Señor estén con ustedes siempre. Hasta pronto.